Hola, yo soy Suji So de la iglesia Hanmaon en la ciudad de Chuncheon. Yo dudaba de la existencia de Dios y por qué Jesús era Dios. Como soy cristiana por nacimiento, cuando era pequeña acepté esto como algo obvio, pero al crecer las dudas comenzaron a ser mayores. ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Y cómo puedo saber que Dios existe? Yo intenté buscar la respuesta a estas preguntas con el ardor de mi corazón. En séptimo grado, participé por primera vez a un gran retiro espiritual. Allí vimos la película La Pasión de Cristo y vi cómo Jesús murió trágicamente por mi pecado. Y al pensar, Dios me amó de esta forma, Dios realmente me amó, me emocioné y me salían lágrimas. Pensé, Dios realmente existe. Pero después de unos días, al volver a casa, mi corazón comenzó a enfriarse como si nada hubiese pasado. A pesar de que asistía a muchos avivamientos y retiros espirituales, el ardor me duraba como mucho 3 días o incluso terminaba en el mismo día. Por eso siempre dudé en ¿cómo puedo mantener este corazón y sentimiento apasionado? Así, un día, aprendimos sobre un poema en la escuela. El poema era sobre el amor de un budista hacia Buda. Quedé muy impactada al leer ese poema, porque yo había pensado que este tipo de intercambio de amor entre un dios y ser humano solo era posible porque Dios estaba vivo y porque solo Él podía darme ese amor. Como había esa clase de emoción, había pensado que Dios existe, pero ese poema me llenó de emoción. Al ver esto, dudé. ¿Será mi Dios quien también me creó es un Dios inventado? Tal vez estuve alabando, orando, llorando y emocionándome por un Dios inventado por mí. Pero me dije, no, dijeron que se cree sin ver. No, deja de dudar, deja de dudar, deja de dudar. De esta manera traté de guardar todas mis dudas. Entonces pensé que si experimento la obra del Espíritu Santo o hablo don de lenguas, podría estar segura de la existencia de Dios. Por eso quería recibir el don de lenguas. Me esforcé mucho en los retiros espirituales y avivamientos para recibir el don de lenguas. Una vez un pastor dijo, con mi imposición de mano podrán recibir el don de lenguas. Vengan para adelante. Al escuchar esto, enseguida subí al centro del púlpito y comencé a orar apasionadamente. Mientras oraba, el pastor puso su mano sobre la chica que estaba delante de mí. De inmediato ella cayó para atrás y empezó a orar en lenguas. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Grandioso! Yo también quiero. Caminando arrodillada, me aferré a los pies del pastor y le pedí que orara por mí. El pastor, conmovido, comenzó a orar por mí, pero no me pasó nada. ¿Por qué será que Dios no me da el don de lenguas? ¿Será porque tengo muchos pecados? Al pensar así, me entristecí y triste bajé del púlpito. Después de eso, me pasaron estas cosas varias veces más. No era tan sencillo recibir el don de lenguas. Hasta que finalmente, en un avivamiento, recibí el don de lenguas. Supuse que si oraba en lenguas, podría asegurar la asistencia de Dios por experimentar algo. Pero en cambio, surgieron estas dudas. ¿Estaré orando con el don de lenguas verdadero? ¿Será que lo estoy inventando por haberlo deseado tanto? Dicen que otras religiones también tienen dones de lenguas. ¿Qué tal si estoy orando en lenguas de la otra religión? Sin embargo, ante este tipo de dudas, me decía, no, no, se cree sin ver. Deja de dudar, deja de dudar. De esta manera, aplastaba todas las dudas que tenía. Pensé, bueno, tal vez si oro mucho más, voy a asegurarme la existencia de Dios y todas las dudas desaparecerán. Entonces fui a un oratorio para orar y ayunar por 3 días. Pero el jefe del oratorio me dijo, si oras así nomás, Dios nunca saldrá a tu encuentro. Tienes que orar desesperadamente como el ciego Bartimeo. Entonces Dios vendrá a verte. Una oración apasionada. Una oración apasionada, eso es. Y durante 3 días clamé a Jesús una y otra vez con la esperanza de agarrar sus brazos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, por favor, ten misericordia de mí. De esta manera, oré en llantos durante 3 días. Pero no me pasó absolutamente nada. Y con un corazón triste me fui del oratorio y mi cabeza se llenó de dudas. Pero, de nuevo, me obligué a dejar las dudas. No, tengo que creer por fe, no por vista. La verdadera fe se cree sin ver. Deja de dudar, deja de dudar. Mientras tanto,
comencé a aprender sobre la ciencia de la creación en la escuela. La ciencia explica increíbles acontecimientos, tales como la creación del universo y el arca de Noé, presentando pruebas científicas y arqueológicas. Al escuchar esto, pensé, ¡es esto! Si la teoría de la creación es correcta, significa que Dios realmente existe. Y con certeza empecé a estudiar profundamente, pero sin convicción alguna, tenía preguntas que molestaban mi corazón. Ciertamente, no hay error alguno en la Biblia, y Dios sí existe. Pero no podía creer en el Jesús del Nuevo Testamento. Podía creer en el Dios Jehová del Antiguo Testamento, quien creó el universo. Pero como no podía relacionarlo con el Jesús del Nuevo Testamento, me surgían estas dudas. Jesús era un joven de Israel que murió en la cruz cuando tenía 33 años. ¿Pero por qué es Dios? ¿No será que los 12 discípulos admiraban tanto a Jesús que lo transformaron en Dios? ¿Y si es un extraño caso en donde hicieron a un hombre que no era más que un rabino en Dios? Y justamente con el estreno del libro y de la película El Código de Da Vinci, mis dudas crecieron. Pero me decía, ¡no! ¡No! ¡Jesús es Dios! ¡Deja de dudar! ¡Deja de dudar! Y así suprimía todas mis dudas. Pensé que yo tenía dudas porque la persona es pecadora en sí, por su naturaleza pecaminosa, y que todos los cristianos vivían con este tipo de dudas. Pensaba, cuando el corazón arde de pasión, nadie duda. Pero cuando esa pasión se enfría, es natural tener dudas como estas. Y es por eso que nunca confesé estas dudas a mis padres ni a ninguna otra persona. Por fuera tenía la imagen de una cristiana que creía bien en Dios, una cristiana con buena fe. Incluso en la escuela me gustaba demostrar que era una buena cristiana. Por eso, en los tiempos extra de la escuela, leía la Biblia por media hora antes de empezar a estudiar. Podía haber leído con una Biblia pequeña, silenciosamente, sin demostrar tanto. Pero yo llevaba una Biblia enorme, de eso que solo los pastores cargan, y leía con eso. Entonces las chicas decían, ¡Wow, Suji! ¡Qué buena fe que tenés! ¡Es Suji! ¡Suji no falla! ¡Qué buena fe tiene Suji! Así es Suji. Yo, por dentro, decía, obvio, soy una persona que cree en Dios. Es obvio leer la Biblia. Y también pensaba, ustedes que van a la iglesia no leen la Biblia. ¡Qué poca fe que tienen! Además, como estábamos en la secundaria, mis compañeros me pedían consejos sobre la fe o estudios. Entonces yo les decía, chicos, yo oro hasta las 3 de la madrugada, así que díganme todas sus peticiones de oración. Si me dicen, seguro que van a ser contestadas. De esta manera tenía orgullo sobre mí. Cumplía con las meditaciones bíblicas todos los días y me esforzaba en leer libros cristianos. Leía especialmente libros de mártires con la convicción de que podría morir por Jesús. Leía libros como El insólito martirio de Casey Bernard y pensaba, yo puedo morir por Jesús. Realmente quiero morir por Jesús. Creía que ya, finalmente, había alcanzado la fe de mártir. Estaba orgullosa y satisfecha de mi fe. Pero llegó el momento en que mi fe enfrentó una gran crisis. Fue cuando se publicaron los resultados de mis exámenes finales. En 8º grado, tenía la convicción acerca de un sueño que consideraba que era de Dios. Dios, seré una médica cristiana y perteneceré en los 3% que no pueden faltar en Corea del Sur. Y Dios, iré de viaje misionero a África, India, a donde tú quieras enviarme. Así que ayúdame a ser médica. Además, me esforcé mucho en el estudio. Al mismo tiempo, hasta el 5º año de la secundaria, era líder de alabanza de los jóvenes. Cumplía de manera santa los domingos, aunque el lunes tuviera examen. Por eso, los domingos no estudiaba y me dedicaba a los cultos y en leer la Biblia. Y como oraba todas las noches y leía la Biblia, me sentía muy orgullosa. Y tenía fe de que Dios también me estaría orgulloso de mí y que sin falta me mandaría a la Universidad de Medicina. Pero había recibido la peor nota. Cuando recibí la nota, sentí como si Dios me hubiera golpeado la cabeza así ¡pam! En el momento, perdí totalmente la mente y entré en un estado de pánico. No hay muchas habitaciones en mi casa, pero corrí, habitación por habitación, gritando como una loca. Cada vez que abría una puerta, gritaba ¡ah! 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 Y corría como una loca por toda la casa. Al verme así, mi mamá se preocupó y me siguió hasta mi cuarto.
Cerré la puerta y me acosté. No podía creer esta situación. Me reía y al rato me enojaba y volvía a gritar. ¡Ah! Me reía y volvía a gritar. ¡Ah! Y como repetía esto como una loca, mi mamá, al escucharme, pensó que había enloquecido. Abrió la puerta y entró a mi habitación. Al verla, un enojo inexplicable salía de mi interior. Mirándola con enojo, le dije: No estoy loca. Mi mamá, asustada, lloraba diciéndome: Sí, Suji, no te vuelvas loca. Fue un shock. Fue el momento en el cual se movió toda la base de mi fe. ¿Cómo puede pasar esto? Estudié tan duro y serví a Dios tan duro. ¿Cómo me puede pasar esto? El resentimiento y las dudas explotaron en mi corazón. Cuando los discípulos huyeron delante de la cruz, pensaba: qué poca fe y poca lealtad tienen. Pero yo quería hacer lo mismo que ellos. No podía controlar el resentimiento y las dudas que surgían en mi corazón. Las personas me consolaban diciendo que Dios me había dado estas notas para guiarme por un mejor camino. Y yo, por fuera, les decía: Amén, amén. Dios me quiere guiar hacia un mejor camino. No porque lo creía, sino porque si no lo hacía así, sentía que iba a parecer muy miserable. Yo había escrito en todos los cuadernos y libros: Universidad de tal, tal, tal. Estudiante Sosuji, aquí voy. Y lo andaba diciendo a todos mis amigos. Pero como no podía decirles que no iba a ir por las bajas notas, traté de esconderlo bajo la excusa: es la guía de Dios. Pero ya los resentimientos y las dudas acumuladas en mi corazón habían explotado. Tenía muchas dudas en la cabeza. Y con solo pensar en Jesús, me entraban todo tipo de dudas que me hacían confundir. Desde entonces, fui adicta a las dramas, películas, novelas de fantasía y al teléfono móvil. Todos los días miraba películas y dramas por mi teléfono móvil, a oscuras, hasta las 4 de la madrugada. Leía novelas fantasiosas hasta que me dolieran los ojos. Y alrededor de las 4 de la madrugada, cuando mis padres se levantaban para orar, me iba a dormir para que no me descubrieran. Aún así, seguí yendo a la iglesia todas las semanas y continué en el grupo de alabanzas. Más que nada, era por la imagen que todos tenían de mí. ¡Wow! Es Suji. Suji no falla. ¡Qué buena fe tiene Suji! Así es Suji. Siempre escuchaba esto. No quería escuchar que la gente hablara de que mi fe se había derrumbado de un solo golpe. Creo que es por eso vivió una vida falsa. Pero mi corazón ya se había derrumbado. De esta manera llegué a la Universidad Nacional de Educación de Chuncheon. Mi papá decía que era peligroso estar fuera de la ciudad, y es por eso que me dijo que ingresara a la residencia universitaria de la iglesia Hammaum. Mitad forzada y mitad por voluntad propia, entré a la residencia y allí comencé a escuchar la palabra durante el servicio de la madrugada. Al principio no entendía lo que decían, pero cada vez más, orando juntos y escuchando la palabra, empecé a entender, y me enteré cuál era el problema de mi fe. Si bien amaba a Dios y lloraba leyendo libros sobre martirios, y hasta confesaba que podía morir por el Señor con un corazón sincero, cuando llegaba a una situación límite donde no podía tolerar, y la voluntad de Dios y la mía no concordaban, me preguntaba por qué abandonaba a Dios tan fácilmente. Esta era una de mis dudas. Yo pude encontrar la respuesta en la palabra de Hechos 17:31. En Hechos 17:31 se registra que Dios ha dado prueba a todos al levantar a Jesús de entre los muertos. Escuchando que Dios había dejado una prueba, pensé: ¿con qué prueba creí hasta ahora? Pensándolo bien, me di cuenta de que yo estaba creyendo con mi propia emoción, mi propia experiencia, yo misma era el parámetro y había estado creyendo con prueba humana. Por eso, cuando yo dudaba, mi base también se movía. Y es por eso que terminaba negando a Jesús, diciendo que no lo conocía. Pero cuando decían que la resurrección de Jesús era la prueba de Dios, era la primera vez que escuchaba que había una prueba por parte de Dios. Como era la primera vez que escuchaba que la resurrección de Jesús era esa prueba, no entendía bien. Pero mediante una conversación entre dos hermanos, entendí perfectamente por qué la resurrección de Jesús es la prueba de Dios.
Él dijo lo siguiente: probablemente usted no conoce a mi hija porque nunca la ha visto. Pero si yo le prometo que mañana le mando a mi hija enfrente de la puerta de la iglesia a las 5 de la tarde, le prometo que la vestiré de mangas cortas de un brazo y mangas largas del otro, sandalias en un pie y zapatillas en el otro, si le mando a mi hija tal como le prometí, seguramente encontrará fácilmente a mi hija. Sí, es verdad, respondió el otro. Por eso, cuando Dios mandó a su Hijo, no lo mandó así nomás, sino que lo envió según la promesa. Y esas promesas están escritas en el Antiguo Testamento. Decía que todas esas profecías del Antiguo Testamento eran la promesa de Dios. Entonces, de todas esas promesas, tenía que haber una que nos indicara que Dios realmente vino. Y sería importante comprobar si esa promesa ha sido cumplida. Pero Dios había hecho una promesa exclusiva, la cual nadie podría imitar. Una promesa que solo podía cumplirse si Dios viene a esta tierra. Esa fue la profecía de la resurrección que vence la muerte. Amén. En el Antiguo Testamento está escrito que todos se mueren y se pudren, pero aquel santo que pertenece al Señor no se pudrirá. Y está escrito que destruirá la muerte para siempre. Y conforme a las Escrituras, Jesús murió y venció la muerte resucitando al tercer día. Cumplió esta promesa. Amén. Jesús resucitó conforme a las Escrituras. También comprendí que esto es un hecho histórico. Si esto fuera una mentira inventada por los discípulos, ellos no habrían dado su vida para dar testimonio de la resurrección. Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Cuando escuché esto por medio de ese hermano, me di cuenta de que los discípulos apostaron su vida para dar testimonio por esto. En Hechos 2, Pedro dijo exactamente lo mismo a los judíos. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Los judíos, al escuchar esto, no sabían qué hacer y comenzaron a arrepentirse. Porque esas personas sabían que la resurrección no era un hecho común y corriente. Los judíos sabían más que nadie que aquel que resucitase conforme a la promesa sería Dios. Y como les decían que aquel Jesús que ellos habían matado resucitó, entraron en pánico. Realmente esta resurrección no era un hecho común. Tampoco se podía pasar por alto diciendo que es una de las doctrinas principales del cristianismo. Decir que Jesús resucitó es el hecho que prueba que mi Creador vino a esta tierra en el cuerpo de un humano. Es la prueba de la huella que dejó el Todopoderoso en medio de la historia de la humanidad. Al ver que resucitó, comprobé que el Dios Todopoderoso realmente había venido a la tierra. Realmente el Dios Todopoderoso vino y se fue de la tierra. Amén. Al darme cuenta de esto, yo tampoco sabía qué hacer al igual que los judíos. Siendo honesta, yo hasta ese momento pensaba, no cometí ningún pecado tan grave delante de Dios. No viví tan mal como las personas de este mundo. Porque dentro de todo, me esforcé en mi vida cristiana y de alguna manera viví para Dios. Pensé que las personas que vivieron una vida cristiana como yo no tenían nada grave de qué arrepentirse. Pero en el momento que creí en la resurrección de Jesús con el corazón y no con la cabeza, pude ver exactamente qué tipo de pecadora era yo frente al Dios vivo. Yo nunca pensé que iba a estar incluida dentro de las personas que decían Señor, Señor, solo con los labios. Pero mi imagen en el momento era así. Me esfuerzo para orar, me esfuerzo para leer la palabra y para dar culto. Me esfuerzo en todo, pero en el centro de mi corazón le estaba diciendo a Dios lo siguiente. Dios, hasta acá es donde vos podés intervenir. Lo demás lo voy a manejar yo, así que no intervengas más. Honestamente, mi dinero es mío, mi tiempo es mío y mi vida es mía. Así le decía. Una persona que realmente clamó el nombre de Dios todos los días, pero en verdad es el dueño de sí mismo. Al fin y al cabo, una persona que no necesita al Creador. Esa era yo. Yo sujetaba la mano de Jesús. Pero arrastrando la mano de Jesús le decía, ¿por qué no me seguís? ¿Por qué no me seguís obedeciéndome? Pero yo estaba arañando y protestando como el diablo. Al darme cuenta de que mi verdadero dueño ha venido a esta tierra, y yo le estaba desechando a ese dueño, y fui dueña de mi vida, pude ver que no hay pecado tan aterrador como la de haber hecho una vida cristiana de esta manera.
Yo siempre pensé que era una buena persona delante de Dios. Pero la centralidad del diablo de querer ser Dios y mi centralidad de querer ser la dueña era la misma. ¡Fariseo! ¡Fariseo! ¡Generación de víboras! ¡Hijo de la ira! Esta misma era yo. No sabía qué hacer, que me tiré al suelo. Verdaderamente no sabía qué hacer. Pero Jesús, mediante Romanos 14:9, me dijo así: Yo he muerto para ser tu dueño, y he resucitado para ser tu dueño. Yo resucité. ¿No es esto suficiente? ¿No es suficiente con que haya resucitado? Ahora, ¿puedo ser tu verdadero Dios y puedo entrar como el verdadero dueño de tu vida? Al preguntarme de esta manera, desgarrando mi corazón delante de Él, me arrepentí de este pecado aterrador de haber desechado al dueño y haber sido dueña de mí misma. Y recibí a Jesús, quien murió y resucitó para ser mi dueño, como el dueño de mi corazón. Amén. Y finalmente recibí la respuesta clara a la pregunta: ¿Dios está vivo? ¿Jesús es Dios? Como Jesús resucitó, no podía dudar ni tambalear más. Ahora, como Jesús se hizo mi dueño, quería que todos mis pensamientos, valores y todas las decisiones fueran de acuerdo a las palabras de mi dueño Jesús. Luego de resucitar y antes de ascender, Jesús les dijo a los discípulos: sean testigos de la resurrección. Leyendo esta palabra, me di cuenta de que Dios permitió a este fariseo que merece morir sea testigo de la resurrección. Realmente me sentí muy agradecida por esto. Por eso, yo estoy compartiendo sobre Jesús resucitado en la Universidad de Chuncheon, en el colectivo, en el subte y en las calles y en donde sea. Hasta el día en que me encuentre nuevamente con el Dios Todopoderoso, yo daré testimonio de esta prueba que Dios dio a todas las personas, de esta buena noticia, de esta alegría del cumplimiento de la profecía, de Jesucristo resucitado, viviendo la vida de testigo de la resurrección. Gracias.